Ok, entonces vamos a iniciar con la atracción del trading. ¿Qué es lo que debo aprender acerca del juego del trading? ¿Sí? Porque todos los juegos, por llamarlo de alguna manera, tienen ciertas reglas, ¿no? Entonces yo no puedo pretender intentar jugar algún deporte, por poner un ejemplo, sin saber sus reglas. Yo no puedo tratar de jugar fútbol si no conozco las reglas, porque en algún momento voy a estar prácticamente dañando el juego y aún así, o mucho menos, puedo pretender ganar en un juego que ni siquiera conozco las reglas. ¿Ok? Entonces creo que el tema de hoy va a estar enfocado de esa forma, cuáles son esas reglas claras que nosotros debemos conocer, debemos interiorizar, aprender y poner en práctica para poder jugar este juego, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces lo primero que debemos hacer es comprender el juego. Para comprender este juego debemos saber el contexto, ¿sí? ¿Cuál es el contexto de este juego? Y aquí les pongo un ejemplo. El gobierno y el sistema monetario están encima de la cadena alimenticia, ¿sí? Ellos son los que crean las reglas que nosotros no podemos modificar ni controlar. Entonces, es un poco, podríamos entrar acá en una discusión si realmente nosotros como personas naturales podemos o tenemos el poder de llegar a afectar o a cambiar o por lo menos intentar cambiar una de estas reglas que el gobierno o el sistema monetario nos impone, ¿no? Podríamos hacerlo y quizás puedas perder mucho tiempo, toda tu vida, tratando de cambiar alguna regla, pero también puedes verlo desde otra perspectiva y es cómo aprovecho yo estas reglas a mi favor. Entonces, no tenemos el poder sobre esas reglas, pero sí tenemos el poder de saber qué hacer con esa regla para que funcione para nosotros, para nuestro propio beneficio, ¿no? Un ejemplo es la libertad financiera, ¿sí? No sé si están relacionados con estos términos que, pues, últimamente son bastante populares. Y esto es solo una forma distinta de jugar el juego del dinero, ¿no? Lo que normalmente sucede, o en su mayoría, es trabajar por el dinero, como la mayoría de personas normalmente lo hacen, con un empleo, ¿sí? La diferencia de la libertad financiera es que están jugando ese mismo juego del dinero, pero de una manera distinta, ¿sí? Conocer las reglas te permite esto, crear otra estrategia para jugar el mismo juego y poder ganarlo o poder sacar ventaja o provecho o beneficio para ti, ¿sí? La diferencia, en este caso, en este ejemplo específico, entre el modelo económico monetario normal que conocemos o que la mayoría de personas hace con la libertad financiera es que en uno, en lugar de trabajar por el dinero, que es lo que normalmente todo el mundo hace, en la libertad financiera la idea es que el dinero trabaje para ti, ¿ok? ¿Cómo sabes cuando logras la libertad financiera? Con un concepto muy sencillo y es cuando tus ingresos pasivos superan o cubren por lo menos tus gastos, ¿ok? En ese momento tú ganaste con ese estilo o con esa forma distinta que es la libertad financiera, ¿ok? Esto como ejemplo. Ahora yo les muestro acá cuál es la atracción del trading, qué es lo que, si tú te pones a pensar en particular, ¿qué fue lo que a ti te atrajo al trading? ¿Por qué hoy estás aquí en esta clase? ¿Por qué has leído libros, has visto videos, has estado buscando en internet, en redes sociales, una academia, gente que te enseñe o algo? ¿O por qué en algún momento llegaste a considerar el trading como algo que tú querías hacer? Y acá lo que ustedes están viendo son las frases que por lo menos en mis inicios yo también escuché y también me parecieron atractivas, obviamente, para enfocarme en esto. Y creo que a la mayoría pues
les sucede que en algún punto de inicio de su carrera como traders escucharon esto. Y quizás hoy incluso todavía una de estas opciones que está aquí es la que te tiene precisamente en esta clase o te mantiene tratando de buscar y aprender trading, ¿sí? Son, por ejemplo, el dinero, ¿sí? Alguien te dijo que un amigo, que un conocido se hizo millonario rápidamente con esto. Quizás escuchaste otras personas que dijeron, no, que yo pude renunciar a mi trabajo y ahora me dedico 100% a esto. También otras personas, muchas personas realmente me dijeron que cualquiera puede hacer esto. Y pues una de las más comunes, que requieres muy poco tiempo, tanto para aprender como para ganar. Y déjenme decirles algo porque inicio con esto. Porque, como vamos a ver más adelante, lo que tú tengas en tu cabeza, lo que tú tengas en tus pensamientos, tus creencias, son los que te van a llevar a establecerte objetivos, ¿sí? Y quizás este tipo de pensamientos que son con los que tú iniciaste, todavía los tienes allí y te están llevando por un camino que no es tan bonito en este momento porque te está llevando a pérdida tras pérdida, ¿sí? Porque todavía de pronto tienes en tu cabeza esa idea de que puedes hacerte millonario rápidamente en esto. Y si le sumamos a eso, a esa frase que con poco capital, pues aún mejor, ¿no? ¿Quién no quisiera hacerse millonario rápidamente y con poco capital o poca inversión? Todo el mundo, pero déjenme decirles que eso no sucede. ¿Sí? Yo tengo que abrirles los ojos y decirles que es un mito, eso no va a suceder. ¿Sí? No conozco todavía una persona que se haya hecho millonario rápidamente, con poco esfuerzo y en esto con poco capital. No existe. Entonces, entre más rápido tú te des cuenta de esto, más rápido vas a poder cambiar tus pensamientos, tus creencias y más rápido vas a poder ser un trader rentable. Van a ver más adelante por qué me refiero a todo esto. Lo que podrías empezar a cambiar estos pensamientos que están arriba, estos mitos, los podrías empezar a cambiar por otro tipo de pensamiento que te van a poder impulsar o te van a poder sostener en esos momentos difíciles con objetivos que son un poco más realistas. Incluso diría que por lo menos a mí en este momento me parecen hasta más atractivos que algunos de estos otros. ¿Como cuáles? Como el poder tener libertad de tiempo. Esto sí que me lo da el trading. Obviamente, no al principio, y esto quiero ser claro, porque como también te venden esta frase de que esto requiere poco tiempo, entonces tú crees que dedicándole, no sé, 15 minutos, media hora cada día, ya vas a alcanzar ciertos objetivos financieros con esto. Y quizás en un tiempo, no sé, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, eso pueda suceder. Dedicándole poco tiempo puedas hacer un buen dinero y no necesites estar tanto tiempo en la pantalla. Pero al principio no es así. Al principio vas a necesitar mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de práctica, mucho tiempo de análisis. Obviamente, después de cierta experiencia, ese tiempo se va a empezar a cortar, tu tiempo frente a la pantalla va a empezar a disminuir y ahí es donde va a empezar esa libertad de tiempo. Pero algo que sí te permite el trading desde el día que tú inicias es la libertad de poder hacerlo en cualquier lugar, ¿sí? Solo necesitas que ese lugar tenga una buena conexión a internet y tener un computador, una laptop, incluso hasta tu teléfono, que no lo recomiendo mucho, pero hasta en eso podrías hacerlo. Entonces, eso sí te lo da. Número dos, te da poder de apalancamiento. ¿A qué me refiero con poder de apalancamiento? Tú en el trading puedes hacer buen dinero sin necesidad de pronto de llegar a ser millonario, porque si tú buscas el concepto de
del diccionario, digamos, o el concepto de Google de ser millonario es aquella persona que tiene $1 millón en capital líquido, ¿sí? O bueno, o también acumulado, pero bueno, que tengas un capital de $1 millón. Y quizás tú no has llegado hasta allá, ¿sí? Pero déjame decirte que el trading te permite poder apalancarte de que no necesites tener esa cantidad de dinero para poder generar buenas cantidades de dinero. Es poder apalancarte con poco capital. Y ojo, cuando digo poco capital no me estoy refiriendo a $100. Poco capital me refiero a por lo menos que tengas 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 y que puedas llegar a generar o a mover dinero por encima de los 50.000, 100.000, $200.000. Cosa que ningún otro negocio, bueno, no voy a ser tan categórico aquí de decir ninguno, pero pocos negocios allá afuera te permiten ese tipo de apalancamiento, ¿sí? O sea, el poder de crecimiento en el trading es totalmente diferente a lo que te permite un negocio tradicional, ¿sí? Si tú colocas un local de comida, un restaurante o algo así, ese poder de crecimiento va a ser un poco menor o más lento al poder de apalancamiento, el poder de crecimiento que te permite el trading. Obviamente requiere mucho trabajo, mucha disciplina, pero es una de las ventajas que te permite, ¿sí? Y un tercer punto es capitalizar. Esto también quiero que les quede muy claro. El trading no se hace trading por hacerlo, ¿sí? No, no vas a generar dinero por generar y no vas a generar dinero simplemente para decir, me gané, no sé, $5.000 y saco esos $5.000 y o sea, me los gasto completamente, ¿no? La idea con esto es que tú puedas capitalizarte para poder invertir en otros negocios, ¿ok? Esa es la manera inteligente de poder utilizar el trading. No es simplemente sacar dinero y comprarme unos zapatos de $1.500 solamente para mostrarlos en redes y decir que soy trader y que vivo la vida de un millonario. Eso no es ser inteligente, ¿sí? Pero bueno, no voy a entrar mucho en ese punto. Ahora, entendiendo el juego del trading. Todo ingreso pasivo, retomando este punto que hablamos al principio, va a necesitar un esfuerzo, ¿no? O al menos un poco de trabajo, porque también se vende la idea de que si tú tienes ingresos pasivos, pues no tienes que hacer absolutamente nada. Y no es tan real, al menos vas a necesitar un pequeño esfuerzo. No se compara obviamente con las 40 horas semanales de un trabajador normal, tradicional, esas 40 horas que hace un empleado. Por ejemplo, si cobras un alquiler, tienes que encontrar un buen negocio para que los flujos de caja sean positivos. Y no quiere decir que trabajas 40, 48 horas a la semana, no es necesario, pero sí es necesario, o sea, requiere cierto trabajo al principio para después poder vivir de ese pequeño esfuerzo con una buena cantidad de dinero. Ya van entendiendo la similitud de esto con lo que estamos hablando del trading. Bien, puedes trabajar unas 12 horas a la semana. Comparados con esas 40 es poco, ¿no? Para mantener esos ingresos pasivos. Y no hay un trabajo que te permita solo con 12 horas a la semana seguir ganando la misma cantidad, ¿no? Incluso mucho más. O mejor aún, que ese dinero vaya creciendo con el tiempo. Todo esto siempre y cuando el sistema que hayas creado para esos ingresos pasivos esté probado y esté en buen funcionamiento. Aquí vamos ya uniendo todos esos hilos de esto, del sistema de una persona que creó libertad financiera, con lo que nosotros tenemos o necesitamos para el sistema de trading, ¿sí? Que lo que al final vamos a llegar es a eso. Ahora, en el juego del trading se trata más de probabilidades que de tener la razón.
Esto es clave, es muy, muy importante que ustedes empiecen a cambiar el pensamiento de querer tener la razón en el mercado y empezar a pensar en base o con base a probabilidades. Yo también pensaba en un momento que lo importante era la estrategia o lo importante era acertar en la compra de un activo en particular. Yo también pensaba que, por ejemplo, si, no sé, voy a ponerles el ejemplo de hace 2 semanas, cuando se disparó el oro, yo también pensaba que si yo no tomé ese punto de compra en el oro, pues había perdido mi mes del trading. O sea, no, no es así. ¿Cómo me di cuenta que las probabilidades eran la clave? Práctica. Señores, no hay trucos o sea, no solo en el trading, sino en ningún área de la vida. No hay trucos, no hay atajos para poder lograr objetivos. ¿Sí? El único camino es la disciplina, practicar, entrenar. Y ya les he puesto en otras clases miles de ejemplos de esto. No hay otra forma de hacerlo, tienes que probar y evaluar el sistema. Es lo que te dará la confianza. Y sabemos que si no tienes confianza en tu sistema, difícilmente esto funcionará. ¿Por qué? Porque como lo vimos también, creo que fue la clase anterior, donde estuvimos hablando de que cada persona opera en el mercado a base de tus propias creencias, ¿sí? Y cómo generamos esa creencia en nuestro sistema o cómo generamos esa confianza en nuestro sistema. Práctica, conociendo el sistema. Cuando tú no conoces el sistema, te empiezan a entrar dudas, ¿sí? O cuando no entiendes totalmente el sistema, porque, digamos, tú, no sé, aprendiste una estrategia en YouTube, ¿sí? En Google, en un libro, en lo que sea, aprendiste una estrategia y no te quedó totalmente claro. Viste un par de ejemplos donde compraban, donde vendían y, digamos, un par de cosas que tuvieron en cuenta, pero ajustados a ese ejemplo. Cuando vas al mercado real y tienes que poner en práctica, no tienes la capacidad o por lo menos las herramientas a la mano para poder determinar si en ese momento hay que comprar o hay que vender, ¿sí? Entonces, no conoces al 100% el sistema, te empieza a generar la duda de si en este momento debo comprar o debo vender o debo esperar, y eso te lleva a empezar a generar malos pasos. ¿Por qué? Porque si era el momento de comprar y tú no compraste porque tenías miedo, tú tienes que empezar a preguntarte por qué tenía miedo. O sea, si yo más o menos veo las reglas, evalúo eso, el mercado me dice debo comprar, pero yo no di el clic de compra, yo debo preguntarme por qué no lo hice. Algo en mi cabeza me dijo, no estoy tan seguro, no estoy tan seguro de esta compra. Y eso es lo que nosotros deberíamos empezar a evaluar. ¿Qué es eso en mi cabeza que me dijo no compres y después, peor aún, vi en el mercado que se dio tal cual como yo lo había proyectado? O también puede pasar lo contrario. Vi todo lo que tenía que ver para comprar, no compré y el mercado cayó. Entonces, ese pensamiento que te dijo no compres, ¿cuál es la base de ese pensamiento? Todo ese tipo de cosas, las que les estoy comentando en este momento, ustedes lo van a empezar a interiorizar solamente con la práctica. Entre más práctica, más vas a conocer tu sistema. Y entre más conozcas tu sistema, más confianza va a generarte. Entre más confianza te genere tu sistema, más fácil vas a tomar las decisiones en el mercado, en el momento que las tengas que tomar. ¿Sí? Ahora, les quiero hacer una pregunta a ustedes. Quiero que me contesten en el chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Es importante el punto de entrada en tu operación? ¿Qué creen ustedes?
Por supuesto, dice Marlon. Sí, dice Marcos. Sí, dice Jesús. Sí, dice Edgar. Importante para la gestión de riesgo. Ok. Ok. Todos coinciden en que sí, ¿verdad? Vamos a ir un poco más allá. Si yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que es importante? Bueno, ya Edgar me dijo, pero los demás, ¿por qué creen que es importante? Nahuel dice, depende de tu sistema. Muy buena respuesta, Nahuel. ¿Qué dicen los demás? Por la proyección. Marlon, porque me da la confianza para entrar o no entrar. O sea, es importante el punto de entrada porque te da la confianza para entrar o no entrar. ¿Con base a qué te da la confianza? O sea, ¿qué evalúas ahí? Marco dice, para saber su pérdida y tu ganancia. Bien, sí. Muy bien. Aumenta las probabilidades si es un buen punto de entrada. Palabra clave, probabilidades. Bien. Jesús, para confirmar tu creencia. Eh, para confirmar tu creencia. O sea, es importante el punto de entrada para confirmar tu creencia. Más bien, creo que tendrías que confirmar tu creencia para saber si ese es un buen punto de entrada. Más o menos, ¿no? Pero ahora les quiero mostrar algo para que ustedes evalúen esto. Y volvemos a las preguntas. ¿Qué pasaría? Y voy a tomarlo de esta forma. Voy a hacer una pregunta. Una pregunta bien sencilla. El mercado está en este punto. ¿Qué harían ustedes en este punto? Ustedes compran, son tres opciones solamente. Compran, venden o esperan. No hacen nada. ¿Sí? Básicamente. Esas son las tres opciones. Compras, vendes o no haces nada. ¿Qué harías tú en este momento? Espero, compro. ¿Qué más? Espero. ¿Qué más? Los demás, ¿qué dicen? Aquí veo varios que esperan, una sola persona que compra y los demás. La opción de quién quiere ser millonario. No sabe, no responde. Espero. Sería interesante después que cada uno se responda qué esperan. Cada uno respóndase para ustedes mismos. Porque la mayoría dicen espero, tendrías que ser interesante saber qué es lo que estás esperando. Ok. Pero no quiero entrar, digamos, en tantos detalles técnicos, porque a lo que voy es a lo siguiente. Ok. Para que vean que, ok, aquí me hizo un soporte para luego comprar, hizo un retest de resistencia. Muy bien. Todos esos conceptos técnicos están muy bien. Pero no voy a ahondar tanto en eso, sino en algo que quiero que miren. Por ejemplo, ¿qué pasa si una de las personas que dijo compró en este punto? Muy bien. El mercado empezó a subir. ¿Ok? El mercado empezó a subir. De repente llegó a este punto y el mercado empezó a bajar bruscamente hasta este punto.
Voy a preguntar otra vez. ¿Es importante el punto de entrada en tu operación? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasó con la persona que compró en ese punto? No sé, planteen hipótesis. ¿Qué harías tú si tú fuiste la persona que compraste allí? Compro con un stop loss corto. Bien, eso fue lo que hiciste antes, pero ya el mercado ya pasó, ya la operación pasó. ¿Qué sucedió con esa operación? Esa operación cerró en ganancias, esa operación cerró en pérdidas o esa operación cerró en punto de entrada, break even. ¿Qué pasó con esa entrada? ¿Qué pasó con esa persona que compró? A ver, cuéntenme. El punto de entrada es importante, pero pues ahí va a favor de la tendencia y lo ideal sería que se cerrara en break-even. Bien. Edgar dice, en la gestión del trade, cuando llegué al punto cero, suena la alarma, veo un envolvente de venta en el punto cero y eso da pie para poner break-even. Ok, perfecto. Si no gestiono, o sea, si no gestionó, se le fue en stop loss. Bien. Ahora voy a sumar algo a esto. ¿Qué tal si justo en ese punto alguien vendió la misma pregunta, pero ahora con diferentes sujetos? ¿Qué pasó con la persona que vendió? Esa persona cerró en ganancia, esa persona cerró en pérdida o esa persona cerró en break-even. ¿Qué pasó con esa persona? Cerró en pérdida, dice Marcos. Ok, ¿qué más? Depende de dónde puso su stop. Sí, o sea, pero bueno, te estoy dando la libertad de que hagas una hipótesis. ¿Qué crees que pasó? ¿O qué hubiese pasado si eras tú? La persona que vendió ya debió ganar. Ok, Nahuel dice me sacaba. Andrés dice pérdida. Si es un riesgo normal, el stop estaría en el alto anterior y lo tocó. No, si el stop del que vendió, estoy preguntando. Si el stop del que vendió estaba aquí, miren que no lo tocó. Solo aclaro eso, no estoy diciendo si fue ahí o no. Solo que la pregunta que dice acá que si estaba en el alto anterior lo tocó, no lo tocó. Bien, vamos a acelerar. Quiero que vean sus propias respuestas. Miren, el gráfico que les acabé de marcar es uno solo, ¿sí? Yo no marqué dos, tres, cuatro gráficos. Marqué uno solo, ¿verdad? A pesar de que es un solo gráfico, vi distintas respuestas, ¿cierto? Vi distintas respuestas para el que compró y vi distintas respuestas para el que perdió. ¿Qué creen ustedes que es, o cuál creen ustedes que es la razón por la cual casi todos respondieron de manera diferente? Si es un solo gráfico, es el mismo gráfico. Y aparte de que es el mismo gráfico, pues hasta les mostré lo que ya sucedió. Y realmente este ejercicio no es tanto para saber si el punto de entrada es lo más importante o no, sino algo para que ustedes se empiecen a dar cuenta de que uno, todos vemos el gráfico de maneras diferentes. ¿Por qué todos vemos el gráfico de maneras diferentes? Por lo que cada uno tiene en su cabeza, cada uno tiene en sus creencias, totalmente lo que dice Andrés. Exacto. Cada uno tiene creencias diferentes y cada uno por eso respondió diferente. Ahora, si
cada uno de ustedes hubiese estado justo en esa misma operación, en un mercado en vivo, sé que todos hubiesen actuado de manera diferente. Incluso algunos hubiesen actuado de manera diferente a lo que respondieron acá. Aún así, para que vean al nivel que puede llegar esto. Ahora, yo les podría decir, para cerrar este ejemplo, les podría decir algo. ¿Qué tal si que el que compró cerró aquí y cerró en ganancias? ¿Y qué tal que el que vendió esperó todo este tiempo en negativo y después cerró en ganancias acá? Ahora, con un mismo movimiento, con un mismo mercado, con un mismo activo, las dos personas ganaron. También pudo ocurrir que esta persona que estaba comprando, pues tenía su take profit mucho más arriba, esperó, no gestionó su trade y terminó perdiendo acá. Y también pudo pasar que el que estaba vendiendo en este momento, como vio que el mercado se le fue en su contra, haya cerrado acá. Y los dos cerraron en pérdidas. Entonces, a veces el punto de entrada no es lo más importante. ¿Sí? En ese orden de ideas, lo más importante, primero las creencias. Y ahora, hablando ya un poco más de la parte técnica, la gente tiende a creer que hay un sistema mágico, que es el santo grial. La gente, la mayoría, y se los digo porque yo también pasé por allí, perdemos muchísimo tiempo tratando de buscar la estrategia perfecta, el sistema ideal, la metodología que nos falla, el indicador mágico. Y perdemos muchísimo tiempo en esto. Y no solo tiempo, muchas veces perdemos mucho dinero en esto. No solo porque pagamos un curso, un mentor o algo, sino que también ponemos dinero de nosotros en el mercado. Y al no conocer al 100% o por lo menos no tener tanta confianza en ese sistema, terminas perdiendo dinero. ¿Y qué pasa cuando pierdes ese dinero? Simplemente dices, no, este no era el sistema, next, y vamos al siguiente y buscamos otro, y buscamos otra academia, y buscamos otra estrategia en YouTube, y buscamos otro libro. Ya no buscamos libros en inglés, ahora vamos a buscar libros en alemán, porque ahí es donde está la clave. No sé, empiezas a buscar y a buscar y a buscar. Señores, eso no existe. Y ya lo he explicado en otras clases. Es decir, que hay un sistema que les hará ganar mucho dinero en cualquier mercado. Bueno, eso no existe. Esta es precisamente la razón por la que necesitas comprender el panorama general primero. ¿Ok? Dos cosas que debes tener claro. Uno, psicológicamente solo debes operar sistemas que encajen contigo, que entiendas perfectamente. Esto hará que confíes en el sistema, lo cual es necesario a la hora de hacer trading. A veces he conocido un par de personas que si yo les muestro el sistema de trading que usan esas personas, ustedes no lo van a poder creer. Porque a mí me pasó también cuando lo vi, yo dije, ajá, ¿y tu sistema? Ya, es esto. En serio, o sea, no, yo sé, no me quieres mostrar lo que tú haces entonces. Y me decían, Joel, es esto, no hago más nada, solo esto. Porque era muy sencillo. Y a veces nosotros creemos que porque es sencillo no funciona. Nosotros queremos ver 10.000 rayas, 4 indicadores, 2 robots, no sé, un montón de cosas para ver lo complejo, porque creemos que en lo complejo es donde está la clave. Y no siempre es así. ¿Qué hace que aumentes la confianza en tu sistema? ¿Qué es lo que hace? Que tú puedas aumentar esa confianza, ya lo dijimos anteriormente. El conocimiento que tengas sobre él. ¿Y cómo haces para conocer a fondo tu sistema? Práctica, backtesting. Y lo segundo, porque dijimos que eran dos cosas que tenías que tener claras. Lo segundo, que no es menos importante, el manejo del dinero, ¿sí? La gestión de capital con una expectativa positiva en tu sistema. Vamos a ver qué es esto. Sistema de expectativa positiva, ¿qué es eso? Un sistema de expectativa positiva está basada en la regla de oro del trading. ¿Cuál es la regla de oro del trading? Cortar pérdidas y dejar correr ganancias. La clave, perdón, la clave para un sistema de expectativas positiva está en la relación entre el riesgo y el beneficio. Y verán que esto está muy aparte del sistema o la metodología que utilices, ¿sí? Porque cualquier estrategia
puede ser la más compleja o la más sencilla, necesita un sistema de gestión de riesgo. Si no lo tienes, puedes usar la estrategia de Warren Buffett si quieres, que no te va a funcionar, no vas a ser rentable a la larga. La segunda clave para crear un sistema de expectativa positiva es realizar operaciones solo cuando tu riesgo-beneficio es mínimo 1 o 2. Cuando nosotros empecemos a poner esto como regla y evaluamos antes de entrar a una operación, si no es mínimo 1 o 2, no tengo nada que hacer acá, vamos a empezar a ver el cambio. Bueno, esta es una pregunta interesante lo que dice Nahuel. Cuando dices cortar pérdidas, ¿te refieres a salir del trade antes de que toque el stop o simplemente te refieres a usar un stop loss? Las dos cosas, porque van a haber situaciones donde el trade te está mostrando claramente que va a tocar tu stop. Pero, aún más importante, si tú consideraste ya en tu sistema que ese stop era lo necesario, pues muchas veces es hasta mejor dejarlo que toque, porque ya está considerado dentro del sistema. Entonces, si nos apegamos siempre al plan, pues lo dejas en tu stop. Pero también va a haber ocasiones donde lo que pasa es que de allí empieza un poco de tu propia experiencia con tu sistema.